Quiero que en esta mañana vamos a pasear por todo un libro. Ya hemos paseado por este libro. Estamos estudiando, hermano, la Biblia, estamos metiéndonos en la palabra. Quiero decirle que cuando uno estudia la Biblia, cuando uno se mete en la palabra del Señor, no tiene un acercamiento, no está captando intelectualmente la palabra, sino que a través del conocimiento lo que uno tiene es una revelación del Espíritu. Y eso es lo que estamos queriendo tener en esta mañana, en cada día que nos acercamos al estudio de la palabra. Pero nos vamos a mover en el libro de Ezequiel. Ahora vamos a abrir el capítulo 43. El libro de Ezequiel, capítulo 43. Vamos a ver del versículo 1 al 7. Allí la palabra del Señor, el mensaje en esta mañana es: la gloria de Dios llena nuestra vida. La gloria de Dios llena nuestra vida. Hoy nos vamos a preparar. Prepárate, porque no tengo dudas que la gloria de Dios va a llenar nuestras vidas. Prepárate porque algo va a suceder. Dice Ezequiel 43: aquel hombre me llevó a la entrada del este y vi que venía el poderoso Dios de Israel. A su paso se oía un fuerte ruido, como el ruido o cuando el río lleva mucha agua y la tierra se cubrió de luz. Al ver esto me acordé de lo que Dios me había mostrado cuando vino a destruir Jerusalén. Todo esto era muy parecido a lo que me dejó ver junto al río Quebar. Yo me incliné hasta el suelo mientras Dios entraba con gran poder en el templo por la puerta del este. Quiero que usted atienda este versículo. Mientras Dios entraba con poder en el templo por la puerta del este, entonces su espíritu me puso en pie y me llevó al patio. Así me di cuenta de que la grandeza de Dios había llenado el templo. El hombre se paró a mi lado. En ese momento oí que alguien me hablaba desde el templo y me decía: Ezequiel, hombre mortal, en este lugar he puesto mi trono. Aquí es donde yo reino y donde viviré para siempre con mi pueblo Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén a la palabra del Señor. La gloria de Dios llena nuestra vida. Quiero que podamos prestarle mucha atención a la palabra, porque hay algo que podemos hacer cada uno de los que estamos conectados, los que estamos participando de culto, para que la gloria de Dios, yo quiero la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero que la gloria de Dios llene mi vida. Yo no sé cuántos quieren eso. Si vos querés eso, que Dios llene tu vida, ponete bien en conexión y ahora en atención a lo que estoy compartiendo en esta mañana. Porque la gloria de Dios, escuchen, la gloria de Dios va a llenar tu vida, va a llenar nuestras vidas. Prepárate, porque en este mismo momento el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo se está moviendo. En este mismo momento el Espíritu Santo está redarguye corazones. Miren, escuchen por favor. La gloria de Dios llena nuestra vida. En Hechos, capítulo 2, ahí comienza la historia de la iglesia. Ahí comienza, digamos, la historia de la iglesia junto al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 empieza la conexión, empieza la comunicación, empieza la comunión. La comunión. Acuérdense, es importante hablar bien y decir algunas palabras importantes correctamente, porque hablamos de la comunión de la iglesia entre sí y la comunión con el Espíritu Santo. A veces hay algunas palabras que hay que tener cuidado: hermandad, fraternidad, muchos pertenecen a secta. Vamos a hablar de la comunión del Espíritu Santo y la comunión de la iglesia para poder tener una identificación clara de lo que significa la gloria de Dios en nuestra vida. Y en Hechos capítulo 2 y capítulo 4 vemos cómo la promesa del Espíritu Santo viene. Hechos habla sobre que el Espíritu Santo es derramado y comienza a derramarse el Espíritu Santo. Una misma gloria que Joel dijo
Dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo iba a ser derramado, lo dijo Joel, pero aquí también Ezequiel es un anticipo. Es un anticipo donde el Señor dice que el poder de Dios vino sobre el templo, vino sobre la iglesia. Pero quiero que nosotros prestemos mucha atención, porque Ezequiel está dando una profecía de lo que le iba a pasar a la iglesia a partir de Hechos. Lo que le estaba pasando al pueblo en ese tiempo de cautiverio. Pero el profeta no solamente se refiere a ese tiempo histórico, sino se refiere a lo que en Hechos está pasando. Cuando la gloria del Señor estaba llenando el templo. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Cuando vino el viento recio, cuando vino el Espíritu Santo y llenó con poder la vida de los cristianos, y comenzaron a hacer milagros, señales y maravillas. Y ese poder de Dios que fue profetizado en Joel, Ezequiel, que sucedió en Hechos, sucede en cada uno de nosotros ahora, si nosotros le creemos, si nosotros confiamos en esa palabra del Señor. Pero escuchen bien, hay dos etapas, por favor, preste atención, hay dos etapas, y hay una decisión que nos puede hacer pasar de etapa o no. Hay una decisión importante, una decisión que activa o no el cambio de etapas, el cambio de tiempos. Algunos dicen el cambio de temporada, el cambio de los tiempos. Una decisión puede activar las dos etapas. Y quiero que nosotros ahora podamos analizar esas dos etapas. Primero, la primera etapa es la etapa de sombras, la etapa de oscuridad, la etapa de incertidumbre, la etapa de confusión. Yo la llamo la etapa de las sombras. Una etapa de sombras que es lo que está viviendo Ezequiel. Escuche la primera etapa en el capítulo 10. Mire lo que sucede. Por eso le dije que nos vamos a mover sobre Ezequiel. En el capítulo 10 de Ezequiel dice: Dios abandona el templo. Y dice que suceden estas cosas. Y cuando esto sucedió, los 4 seres que todavía estaban en el sur, dice: y la nube cubría el patio interior, y el gran resplandor de Dios que estaba por encima de los seres se elevó y fue a detenerse a la entrada. Y después dice que esta gloria que estaban los seres vivientes se elevó por encima del templo y se fue del templo. Una etapa de sombra donde se pierde la gloria. David vivió una etapa de sombra, ¿se acuerda? Una etapa de sombras cuando entró en el adulterio, cuando entró en el asesinato. La sombra llegó sobre él, las tinieblas llegó sobre su mente, sobre su corazón. A tal punto que cuando reacciona, comienza a suplicar y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Una etapa de sombras. Es una etapa de oscuridad, de tinieblas, de frialdad, de indiferencia. Una etapa donde entramos a vivir en una forma equivocada, errónea, diferente a lo que Dios quiere. Y en el capítulo 11 y versículo 23 también, miren lo que dice, se lo voy a leer. Allí la palabra del Señor dice: entonces el gran resplandor de Dios que estaba encima de ellos comenzó a alejarse de Jerusalén. La etapa de sombras significa que Dios se va del templo y que Dios se va de la ciudad. ¿Saben por qué encontramos sombras en nuestra ciudad? Escúchenme por favor. ¿Por qué encontramos muerte? ¿Por qué encontramos asesinato? ¿Por qué encontramos corrupción? ¿Por qué encontramos dolor, mentira? ¿Por qué encontramos destrucción? ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios primero se fue de la iglesia. La gloria de Dios se fue de nosotros. La gloria del Señor abandonó el pueblo, abandonó a los cristianos. Porque nos llenamos de sombras, nos llenamos de tinieblas, nos llenamos de injusticia, nos llenamos de carnalidad, nos llenamos de deseos terrenales, nos llenamos de indiferencia. La sombra vino sobre nosotros y dice la Biblia: vino la gloria se fue del templo, pero en el capítulo 11 la gloria se fue de Jerusalén. Si la gloria se fue de tu ciudad, se fue de Buenos Aires, es porque primero la gloria se fue de la iglesia.
Hoy en día recordamos los avivamientos en los 80 y en los 90 en nuestro país, en Argentina. Pero ¿dónde está esa gloria? ¿Dónde está ese poder? La gloria se fue de la iglesia. La gloria se fue de los cristianos. La gloria se fue de Argentina. Y las sombras están sobre nuestro país. La oscuridad, las tinieblas han invadido Buenos Aires, han invadido Argentina y aún hoy el mundo entero. Porque primero se fue la gloria del templo. Y también dice que Ezequiel, usted lee y va a ver a partir del capítulo 10 en adelante, que hay oscuridad y sombras. Y llega el juicio de Dios. El juicio de Dios comienza a llegar sobre Jerusalén, sobre Judá y sobre los países. Usted lee el libro de Ezequiel, viene sobre Amón, viene sobre Moab, viene sobre Egipto, viene sobre todos los países la maldición, viene el juicio de Dios. El juicio es la maldición que viene sobre nuestras vidas. Juicios familiares, conflictos, crisis. ¿Por qué? Porque la gloria se fue del templo y se fue de la ciudad. Y dice Ezequiel que muere su esposa y él está de luto en un tiempo de sombra donde llega, hermanos queridos, la muerte también llega y golpea nuestras casas, la enfermedad y la muerte. ¿Saben por qué? ¿Por qué se instala la muerte? ¿Por qué se instala la enfermedad? Porque la gloria de Dios abandonó la iglesia, abandonó tu vida, abandonó nuestras vidas. La etapa de sombras. A lo mejor alguno de los que está conectado en esta mañana sabe que está viviendo una etapa de sombras, una etapa de luto, una etapa de maldición, una etapa de dolor, una etapa de desierto, de vacío, una etapa de indiferencia. Y dice, pastor, no sé lo que me pasa. Es que la gloria de Dios abandonó el templo, abandonó posiblemente tu vida, abandonó tu realidad. Y cuando nos abandona a nosotros, también abandona la ciudad. Por eso pasa lo que pasa en nuestra vida. Se fue la gloria, se fue la presencia de Dios. Así que Ezequiel está viviendo el luto, que es la muerte de su esposa. Pero también habla de la infidelidad de los sacerdotes. Sacerdotes que se olvidan de Dios, que son indiferentes. Nos habla del cristianismo frío, del cristianismo apático. Las personas que oran ya mecánicamente no sienten la presencia del Señor. Cerramos los ojos y repetimos un rezo sin sentido, sin profundidad. Sacerdotes sin la unción del Espíritu. Era lo que dice. Ay de los sacerdotes, comienza a decir Ezequiel. Ay de los profetas que profetizan mentira. Ay de los pastores que no se encarguen de la pierna quebrada, de la necesitada. Ay, dice el profeta, una etapa de sombras. ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu derramarte en la presencia? ¿Dónde está nuestra adoración, nuestro quebranto delante del Señor? Ya no hay más quebranto. Ya le digo, hay algo mecánico. Cerramos los ojos, amén. Ni sabemos lo que estamos orando. No sabemos lo que está pasando. Etapa de sombras. Y esa etapa puede estar viviendo algunos sin ser cristianos o siendo cristianos también. Viven la etapa de las sombras. Es que, mi hermano, mi amigo, la gloria de Dios abandonó nuestras vidas. Abandonó el Señor a cada culto. Se había transformado en un lugar de acuerdos terrenales. Por eso el pueblo estaba en cautiverio. Habían sido destruidos. Se destruyeron las casas en Jerusalén. Perdieron el templo. Perdieron la gloria. Perdieron la presencia. Perdieron todo. En los cultos eran un ritual vacío, hueco, lleno de animales, lleno de sangre. El Señor dijo, me dan asco los sacrificios que hay, porque su corazón está lejos. Es que estaban las ofrendas, estaban los rituales, pero no estaba la presencia. ¿Cuántos de nosotros conocemos los rituales de la oración? Conocemos los rituales leemos la palabra,
cantaremos, ya leí la palabra, gloria a Dios, aleluya, repetimos como loro, pero la presencia no está. La presencia del Espíritu Santo no nos revela la verdad. La presencia del Espíritu Santo no obra en nosotros sanidades ni milagros. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la gloria del Señor? Se fue, se perdió, abandonó capítulo 10, abandonó el templo capítulo 11, abandonó la ciudad. Hay desierto, hay destrucción, no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. Todo se ha caído y tal vez nuestro corazón se siente vacío, se siente hueco, se siente destruido. No hay piedra sobre nosotros, no hay vida espiritual, no hay vida de felicidad, no hay vida de propósito, no hay vida de esperanza. Es una etapa de sombras. ¿Cuántos están viviendo una etapa de sombra? Llamada enfermedad, llamada soledad, llamada tristeza, llamada angustia, llamada desesperanza, llamada falta de fe. No sé cómo se llama esa etapa de sombras que podemos estar viviendo los que estamos hoy conectados escuchando esto. Pero dice que los profetas hablaron mentira. Se perdió la autoridad. No hay autoridad. Hermanos queridos, hemos perdido la autoridad. El diablo hace lo que quiere, se mete entre nosotros, nos trae enfermedad, nos trae miedo, nos trae angustia, se ríe de nosotros muchas veces. Perdimos la autoridad, etapa de sombras. Pero escuche lo que le voy a decir ahora. Escuche lo que le voy a decir ahora, porque hay una decisión que puede activar o no el cambio de etapa. Esto es lo que le voy a decir ahora. Hay una decisión que puede cambiar o no, puede activar o no un cambio de etapas. Y yo quiero que hoy podamos, todos los que estamos aquí conectados y viviendo, si vamos a cambiar, si vamos a activar esta enseñanza que Ezequiel nos da. Y esto se encuentra en el capítulo 36. Miren, hay dos factores. Ya le hablé de la sombra. Ahora le estoy hablando, ¿cómo hacemos para cambiar, pastor? Esta etapa de sombra a una etapa de gloria. Ahí está en el 36 y versículo 24. Miren, véanlo por favor, 36, 24. Ahí llega la promesa de Dios y dice: yo los libraré de todas estas naciones y los reuniré y los llevaré a la tierra. Es decir, Dios estaba diciéndole a Ezequiel: yo le estoy dando la promesa que la gloria de Dios, mi gloria va a volver. Mi gloria va a volver, dice el Señor. ¿Cuántos están conectados? Dicen: yo quiero la gloria. Yo quiero que vuelva la gloria a mi vida. Yo quiero que vuelva la gloria a Argentina. Yo quiero que vuelva la gloria al templo, a la iglesia. Que vuelva la gloria. No solo que volvamos ahora a congregarnos, porque podemos volver a congregarnos como antes, con indiferencia, con sombras, con oscuridad, con rituales vacíos, secos. Yo quiero volver, pero yo quiero volver con la gloria. Ageo profetiza y dice: la gloria que va a venir ahora en el nuevo templo. Y yo creo que va a ser un nuevo tiempo de reunirse del pueblo de Dios. Pero la nueva reunión que vamos a tener va a tener que ser una reunión como la que dice Ageo: que mi gloria postrera es mayor que la primera. Amén. La promesa dice: los voy a reunir. ¿Y qué más falta, pastor? Estamos en esta decisión de activación. Escúcheme, porque si no te vas a quedar en la sombra, si no la iglesia se va a quedar en la sombra, si no el pueblo de Dios se va a quedar en indiferencia, en la apatía, en la sordera, porque no se escucha la voz de Dios. Escuchaba al pastor allá Rodríguez y decía: si el Espíritu Santo es una persona, si el Espíritu Santo habla y si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no le adoramos? Si el Espíritu Santo habla, ¿por qué no le hablamos? ¿Por qué no tenemos comunión con Él? Si Él es Dios y si Él nos habla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acá está la promesa. Y Dios le dice a Ezequiel: aquí está la promesa. Yo los voy a reunir, pero esa promesa queda ahí. Escúchame. Esa promesa, escuchen bien, esa promesa queda ahí. Ahí está, los voy a reunir. Pero ¿qué falta? Y ahí viene el capítulo 37 y Dios le dice al profeta: ahora háblale y profetiza a estos huesos.
Y comienza a tener una comunicación Dios con Ezequiel y dice, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Como diciendo, esto no depende de mí, depende de ti, Señor. Pero Dios le dice, no depende de mí. Yo ya le di la promesa. Ahora profetiza a estos huesos, profetiza a estos huesos. Dile, huesos secos, únanse, reciban vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí conectados y vos estás escuchando hoy. Aquí está la promesa de Dios. Yo voy a llenar tu vida. Yo voy a llenar el templo. La gloria va a venir, pero no depende de mí, dice el Señor. Profetiza, profetiza. Y mire lo que dice el 37:10. Y de repente, y yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Es decir, que el profeta aceptó el desafío. Él activó esa promesa. ¿Cuántas promesas de Dios están inactivas en nosotros? Ay, Dios me prometió oro y plata. ¿Y dónde está? Es que no la activaste. Es que no la pusiste. Dios dice que ninguna de las enfermedades, ni de las maldiciones, ni de las plagas de Egipto estarán sobre mí. Y no habrá enfermo entre nosotros, dice Deuteronomio. Pero estamos enfermos porque la promesa está, pero inactiva. Pero cuando vos activás la promesa, lo haces como dice en 37 días. Entonces llamé al aliento de vida. Escucha, ¿quién es el aliento de vida? ¿Quién es el aliento de vida? Es el mismo. Escucha bien, es el mismo. Es el mismo Dios que estuvo en Génesis cuando formó a Adán. Lo hizo de barro y sopló su aliento de vida. Sopló el espíritu y recibió vida. Y los huesos secos recibieron vida. Y Dios dice, está mi promesa. Si le profetizas al aliento de vida, si le dices Espíritu Santo ven, si dices Espíritu Santo ven, la gloria de Dios va a venir sobre nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero la gloria de Dios. La gloria de Dios. Si nosotros la activamos, viene la gloria de Dios. Y esta es la etapa de gloria. Escuchen, esta es la etapa de gloria, la que leímos. Si usted lee el título, dice Dios vuelve con gran poder. Dios regresa al templo. Dios regresa a Jerusalén. Dios regresa al templo. ¿Por qué? Porque había una promesa y porque Ezequiel la activó. La promesa está sobre nosotros. Si la activamos, vamos a salir de la sombra, vamos a salir del juicio, vamos a salir de la muerte, vamos a salir de la soledad. La pasó mal Ezequiel. Murió su esposa. Estaba había perdido su ministerio, había perdido todo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo tomó y dijo, y me llevó el Espíritu y me tomó el Espíritu y profeticé, dice Ezequiel. Entonces nosotros podemos profetizar y viene la etapa de la gloria. Escuchen por favor. Y dice que el capítulo 43 que se llena el templo de poder, empezó a venir como un ruido de río y una luz que cubría la tierra. Y ahí dice el versículo 4, aquí yo le dije que preste atención, y mientras Dios entraba con poder, Dios entra con poder. Dios entra con poder. ¿Dónde? Pastor, al templo. Y uno está pensando que el templo es la iglesia o el edificio que no nos podemos reunir ahora. O estamos pensando en el templo de Jerusalén. No. El Señor dijo, ahora ustedes son templo del Espíritu Santo del Señor. Y la gloria no va a venir sobre una religión. No va a venir sobre un edificio. No va a venir sobre un conjunto de rituales. No va a venir sobre una denominación. La gloria del Señor vendrá sobre nuestras vidas, vendrá sobre nosotros que somos el templo, y vendrá con poder. Amén. Dios vendrá con poder sobre nosotros. Dios vendrá con poder sobre tu vida. El poder de Dios vendrá. Esto es lo que produce el impacto en Ezequiel. Dice, entró el poder de Dios. Y entró en Hechos 2, en la iglesia primitiva, dice que se escuchó como un estruendo y que tembló el lugar donde estaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando entró en la cárcel donde estaba Pablo y donde estaba Sila, tembló la cárcel, se rompieron las puertas, las paredes, cayó todo, porque la gloria del Señor llenó esa cárcel. Y la gloria del Señor viene con poder. Este es el tiempo. Yo profetizo. Y si vos estás escuchando ahí, está conectado aquí, lo que estamos acá, comencemos a decir, comencemos a decir, Señor, ven con poder, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Vamos a comenzar a declararlo, comenzar a decir, Espíritu Santo ven.
autoridad a tu vida, para que vuelva la unción, para que vuelva el fuego, para que venga la sanidad, para que venga la liberación, para que venga el avivamiento a Argentina, para que venga el avivamiento a cada una de nuestras vidas. Aleluya. Vamos, ven, Señor. Decide, ven, Espíritu de Dios. Ven aquí, oh, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Vamos a decir, ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven. Decide, ven, Espíritu Santo. Yo quiero la gloria. Yo quiero ser lleno de la gloria. Profetiza al Espíritu. Vamos, profetiza al Espíritu. Vamos, profetiza al Espíritu. Metámonos al Espíritu en esta mañana y decide, ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, decide, ven. Vamos, profetiza. Si tu vida está seca como los huesos, si tu vida está seca como ese vaso, decide, ven, Espíritu Santo. Yo quiero la gloria. Yo quiero la gloria. Yo quiero el poder. Decide, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Llena mi vida. Ven y llena este lugar. Escucha, lo último que te digo, el versículo 5. Viene el poder sobre la iglesia, pero el versículo dice, y me puso en pie. Entonces su espíritu me puso en pie. Hermano querido, para que te puedas levantar de la enfermedad, para que te puedas levantar de las sombras. Escucha, para que te puedas levantar de la tristeza, la aflicción, la angustia, la soledad, el luto, como vivió Ezequiel. Dice que Ezequiel estuvo de luto, pero vino el Espíritu y lo puso en pie, lo levantó, y Dios nos va a levantar. Cuando viene la gloria, se levanta nuestro espíritu, se levanta nuestro ser, y dice que lo levantó el Espíritu. Volvió la justicia, salió de la sombra, volvió la bendición, se fue el dolor, se fue la tristeza, la soledad. Y dice el versículo 6, el hombre se paró a mi lado. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Porque él dice, el hombre que se paró al lado era el que tenía el trono, fíjense, el que tenía el trono de Dios. Porque dice, el hombre se paró al lado y me dijo, Ezequiel, este lugar he puesto mi trono. ¿Quién le dijo? El Señor Jesús. El Señor Jesús se le apareció a Ezequiel al lado y le dijo, aquí he puesto mi trono, el trono de Cristo, el trono del Señor. Y yo quiero decirte, está el trono en tu corazón. Está el trono del Señor en tu corazón. Está puesto el trono en tu vida. El Señor dice, yo quiero ponerlo. Yo voy a poner el trono de mi presencia en tu corazón. Y me puso en pie y me fortaleció. Y dice el versículo 7, puse el trono y es donde yo viviré para siempre, donde el Señor iba a gobernar. Vamos a declarar una vez más, ven Espíritu Santo, vamos, declaremos al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, vamos a honrar la presencia del Señor aquí, estamos de pie en este lugar. Y decimos, Señor, ven con tu